La Guerra de Yom Kippur, Guerra del Ramadán o Guerra de Octubre, también conocida como la Guerra Árabe-Israelí de 1973, fue un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria contra Israel desde el 6 al 25 de octubre de 1973. Con la excepción de ataques aislados en territorio israelí el 6 y 9 de octubre, las acciones militares de combate durante la guerra tuvieron lugar en territorio árabe, sobre todo en el Sinaí y los Altos del Golán. Egipto y Siria querían recuperar el Sinaí y los Altos del Golán, respectivamente. El presidente egipcio Anwar Sadat deseaba también reabrir el Canal de Suez. La guerra comenzó cuando la coalición árabe lanzó un ataque sorpresa conjunto sobre las posiciones israelíes en los territorios ocupados por Israel en Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, que también se produjo ese año durante el mes sagrado musulmán del Ramadán. Las fuerzas egipcias y sirias cruzaron las líneas de alto el fuego para entrar en la península del Sinaí y los Altos del Golán, respectivamente, que habían sido capturados por Israel en la Guerra de los 6 días de 1967. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética iniciaron esfuerzos masivos de reabastecimiento a sus respectivos aliados durante la guerra, y esto llevó a un corto enfrentamiento entre las dos superpotencias nucleares. La guerra comenzó con un cruce egipcio masivo y exitoso del Canal de Suez. Después de cruzar la línea de alto el fuego, las fuerzas egipcias avanzaron virtualmente sin oposición en la península del Sinaí. Después de 3 días Israel había movilizado a la mayoría de sus fuerzas y logrado detener la ofensiva egipcia, llegando así a un punto muerto. Los sirios coordinan su ataque en los Altos del Golán, coincidiendo con la ofensiva egipcia e inicialmente amenazaron las ganancias territoriales israelíes. 3 días después, sin embargo, las fuerzas israelíes habían logrado empujar a los sirios de nuevo a las líneas de alto el fuego antes de la guerra. Luego lanzaron una contraofensiva de profundidad durante 4 días a Siria. Al cabo de una semana, la artillería israelí comenzó a bombardear las afueras de Damasco. Como el presidente egipcio Anwar Sadat comenzó a preocuparse por la integridad de su principal aliado, él creyó que la captura de 2 pasos estratégicos ubicados profundamente en el Sinaí harían su posición más fuerte durante las negociaciones. Por lo tanto, ordenó a los egipcios volver a la ofensiva, pero el ataque fue repelido rápidamente. Los israelíes luego contraatacaron en la grieta entre los 2 ejércitos egipcios, cruzaron el Canal de Suez hacia Egipto y comenzaron a avanzar lentamente hacia el sur y hacia el oeste, hacia Suez durante una semana de intensos combates que infligieron bajas en ambos lados. El 22 de octubre un alto al fuego negociado por las Naciones Unidas se deshizo rápidamente, con cada lado culpando al otro por el incumplimiento. Para el 24 de octubre los israelíes habían mejorado sus posiciones considerablemente y completado su cerco del tercer ejército egipcio y la ciudad de Suez. Este acontecimiento condujo a tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Como resultado, un segundo alto el fuego se impuso de manera cooperativa el 25 de octubre para poner fin a la guerra. La guerra tuvo consecuencias de largo alcance. El mundo árabe, que había sido humillado por la derrota desequilibrada de la alianza egipcio-sirio-jordana en la Guerra de los 6 días, se sintió psicológicamente reivindicado por los primeros éxitos en el conflicto. En Israel, a pesar de los impresionantes logros operacionales y tácticos en el campo de batalla, la guerra llevó al reconocimiento de que no había garantía de que siempre dominaría militarmente a los estados árabes. Estos cambios allanaron el camino para el proceso de paz subsiguiente. Los acuerdos de Camp David de 1978, que siguieron, dieron lugar a la devolución del Sinaí a Egipto y la normalización de las relaciones entre los 2 países, el primer reconocimiento pacífico de Israel por parte de un país árabe. Egipto continuó su alejamiento de la Unión Soviética y abandonó su área de influencia en su totalidad. La guerra fue parte del conflicto árabe-israelí, una disputa que incluyó muchas batallas y guerras desde 1948, cuando se formó el Estado de Israel. Durante la Guerra de los 6 días de 1967, Israel capturó la península del Sinaí de Egipto y aproximadamente la mitad de los Altos del Golán de Siria. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Abba Eban, dijo que la decisión debía ser transmitida a los estados árabes por el gobierno de Estados Unidos. En lugar de ello, Estados Unidos fue informado de la decisión, pero no entendieron que era para transmitirla. No hay evidencia de que fue comunicada a Egipto o Siria. La decisión se mantuvo en secreto, celosamente guardada, dentro de los círculos del gobierno israelí, y la oferta fue retirada en octubre de 1967. Shlomo Ben-Ami, ex ministro de Exteriores israelí, 2000 a 2001, desmiente específicamente la evaluación del gobierno israelí, en sentido contrario en el momento. Tanto Egipto como Siria deseaban la recuperación de la tierra perdida en la Guerra de los 6 días. En septiembre de 1967, la cumbre árabe de Jartum emitió los 3 no, resolviendo que no habría ni paz, ni reconocimiento, ni negociación con Israel.
En los años posteriores a la guerra, Israel erigió líneas de fortificación, tanto en el Sinaí como en los altos del Golán. En 1971 Israel gastó $500 millones fortificando sus posiciones sobre el Canal de Suez, una cadena de fortificaciones y terraplenes enormes conocida como la Línea Bar-Lev, el nombre de general israelí Haim Bar-Lev. El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser murió en septiembre de 1970 y fue sucedido por Anwar Sadat. En 1971 Sadat, en respuesta a una iniciativa de la ONU, actuando como intermediario Gunnar Harrin, declaró que, si Israel se comprometía a la retirada de sus fuerzas armadas del Sinaí y la Franja de Gaza, al logro de una solución justa para el problema de los refugiados, a la retirada de las fuerzas armadas israelíes de todos los territorios ocupados desde el 5 de junio de 1967, y a la aplicación de otras disposiciones de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU como solicitó Harrin, Egipto entonces estará listo para entrar en un acuerdo de paz con Israel. Israel respondió que no se retiraría a las líneas anteriores al 5 de junio. Sadat esperaba que al infligir una derrota incluso limitada sobre los israelíes, la situación actual podría alterarse. Hafez al-Assad, el líder de Siria, tenía un punto de vista diferente. Él tenía poco interés en la negociación y sintió que la reconquista de los altos del Golán sería una opción puramente militar. Después de la Guerra de los 6 días, Assad había puesto en marcha un rearme militar masivo y la esperanza de hacer que Siria fuera el poder militar dominante de los estados árabes. Con la ayuda de Egipto, Assad consideró que su nuevo ejército podría ganar de manera convincente contra Israel y asegurar así el papel de Siria en la región. Assad solo veía que las negociaciones comenzaran una vez que los altos del Golán hubieran sido reconquistados por la fuerza, lo que induciría a Israel a renunciar a Cisjordania y Gaza y hacer otras concesiones. Sadat también tuvo importantes problemas internos al querer la guerra. Los 3 años desde que Sadat había tomado el despacho fueron los más desmoralizados en la historia egipcia. Una economía disecada añadida al desaliento de la nación. La guerra era una opción desesperada. En su biografía de Sadat, Rafael Israelí argumentó que Sadat sintió que la raíz del problema estaba en la gran vergüenza de la Guerra de los 6 días, y antes de que pudiera introducirse cualquier reforma, sintió que la vergüenza había de ser superada. La economía de Egipto estaba en ruinas, pero Sadat sabía que las reformas profundas que él sentía necesarias serían profundamente impopulares entre los sectores de la población. Una victoria militar le daría la popularidad que necesitaba para hacer cambios. Una parte de la población egipcia, sobre todo estudiantes universitarios que lanzaron amplias protestas, deseaba firmemente una guerra para recuperar el Sinaí y fue muy molesto que Sadat no la hubiera puesto en marcha en uno de sus primeros 3 años en el cargo. Los otros estados árabes mostraron mucha más reticencia a comprometerse plenamente con una nueva guerra. El rey Hussein de Jordania temía otra importante pérdida de territorio como había ocurrido en la Guerra de los 6 días, en la que Jordania perdió toda Cisjordania, territorio que había conquistado y anexado en 1948 a 1949 y que había duplicado su población. Sadat también respaldaba la reclamación de la Organización de Liberación de Palestina, OLP, de Cisjordania y Gaza, y en el caso de una victoria, prometió a Yasser Arafat que se le daría control de los territorios. Hussein todavía veía a Cisjordania como parte de Jordania y quería restaurarla como parte de su reino. Por otra parte, durante la crisis de Septiembre Negro de 1970, una guerra civil casi había estallado entre la OLP y el gobierno jordano. En ese conflicto Siria había intervenido militarmente en el lado de la OLP, sorprendiendo a Hussein. Irak y Siria también mantenían relaciones tensas y los iraquíes se negaron a unirse a la ofensiva inicial. No se esperaba que Líbano, que comparte frontera con Israel, se uniese al esfuerzo de guerra árabe debido a su pequeño ejército y la inestabilidad ya evidente en su seno. Los meses anteriores a la guerra vieron a Sadat participando en una ofensiva diplomática para tratar de ganar apoyo para la guerra. En el otoño de 1973 reclamó el respaldo de más de un centenar de estados. Estos eran la mayoría de los países de la Liga Árabe, el Movimiento de Países No Alineados y la Organización de la Unidad Africana. Sadat también había trabajado para ganarse el favor de Europa y tuvo cierto éxito antes de la guerra. Gran Bretaña y Francia por primera vez se pusieron de parte de las potencias árabes contra Israel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tras el rechazo de la iniciativa de paz de Sadat, quien había propuesto una retirada israelí completa a las fronteras anteriores a 1967 a cambio de un pacto de no beligerancia, 66 según versión de Henry Kissinger, y 4 meses antes de que la guerra estallara, se le ofreció a Ismail, emisario de Sadat, que la soberanía sobre la península del Sinaí retornaría a Egipto e Israel se retiraría de todo el Sinaí, excepto de algunos puntos estratégicos. Ismail dijo que iba a volver con la respuesta de Sadat, pero nunca regresó.
Sadat ya estaba determinado para la guerra, y solo una garantía estadounidense del cumplimiento de todo el programa árabe en un tiempo breve podría haberlo disuadido. 67 Sadat declaró que Egipto estaba dispuesto a sacrificar 1 millón de soldados egipcios para recuperar su territorio perdido. Desde finales de 1972, Egipto inició un esfuerzo concentrado para aumentar sus fuerzas, recibiendo aviones de combate MiG-21, misiles antiaéreos SA-2, SA-3, SA-6 y SA-7, tanques T-55 y T-62, armas antitanque RPG-7, misiles guiados antitanque AT-3 Ager de la Unión Soviética, y la mejora de sus tácticas militares, basadas en doctrinas de batalla soviéticas. Los generales políticos que tuvieron en gran parte la responsabilidad de la derrota en 1967 fueron sustituidos por otros más competentes. El papel de las superpotencias también fue un factor importante en el resultado de las dos guerras. La presión de la Unión Soviética fue una de las causas de la debilidad militar de Egipto. El presidente Nasser solo fue capaz de obtener el material para un muro de defensa de misiles antiaéreos después de visitar Moscú y suplicar a los líderes del Kremlin. Afirmó que, si no se les daban provisiones, tendría que volver a Egipto y decirle al pueblo egipcio que Moscú los había abandonado, y luego abandonar el poder a favor de uno de sus compañeros que fuera capaz de hacer frente a los estadounidenses. Los estadounidenses luego tendrían la sartén por el mango en la región, cosa que Moscú no podía permitir. Uno de los objetivos no declarados de Egipto en la guerra de desgaste era obligar a la Unión Soviética a abastecer a Egipto con armas más avanzadas y mejor material. Egipto entendía que la única forma de convencer a los líderes soviéticos de las deficiencias de la mayor parte del armamento y defensa aérea suministrados después de 1967 era poner a prueba las armas soviéticas contra el armamento avanzado que Estados Unidos había suministrado a Israel. La estrategia de Nasser tras la derrota de 1967 entraba en conflicto con la de la Unión Soviética. Los soviéticos intentaron evitar una nueva conflagración entre los árabes e israelíes a fin de no dejarse arrastrar a una confrontación con Estados Unidos, lo que se hizo evidente cuando las superpotencias se reunieron en Oslo y acordaron mantener el statu quo. Esto era inaceptable para los líderes egipcios, y cuando se descubrió que se estaban haciendo preparativos egipcios para cruzar el canal, se hizo imperativo expulsar a los soviéticos de Egipto. En julio de 1972 Sadat expulsó a casi la totalidad de los 20.000 asesores militares soviéticos en el país y reorientó la estrategia exterior del país a ser más favorable a Estados Unidos. Los sirios, entretanto, permanecieron cerca de la Unión Soviética. Los soviéticos pensaban que Sadat tenía escasas posibilidades en cualquier guerra. Advirtieron que cualquier intento de cruzar el fortificado Canal de Suez desembocaría en pérdidas masivas. Tanto los soviéticos como los estadounidenses estaban entonces persiguiendo la distensión y no tenían ningún interés en que el Medio Oriente se desestabilizara. En una reunión de junio de 1973 con el presidente estadounidense Richard Nixon, el líder soviético Leonid Brezhnev propuso que Israel regresara a su frontera de 1967. Brezhnev dijo que, si Israel no lo hacía, vamos a tener dificultades para mantener la situación militar bajo control, una indicación de que la Unión Soviética había sido incapaz de frenar los planes de Sadat. En una entrevista publicada en la revista Newsweek, 9 de abril de 1973, el presidente Sadat amenazó de nuevo con la guerra con Israel. En varias ocasiones, durante 1973, las fuerzas árabes llevaron a cabo ejercicios a gran escala que ponían a los militares israelíes en el más alto nivel de alerta, solo para retroceder a los pocos días. Los líderes israelíes creían que, si un ataque se llevara a cabo, la Fuerza Aérea de Israel podría repelerlo. Casi un año antes de la guerra, el 24 de octubre de 1972, en reunión con su Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Sadat declaró su intención de ir a la guerra con Israel, incluso sin el apoyo soviético. La planificación había comenzado en 1971 y se llevó a cabo en absoluto secreto. Incluso a los comandantes de la parte superior del escalafón no se les participó de los planes de guerra hasta menos de una semana antes del ataque, y los soldados no fueron informados hasta pocas horas antes. El plan para atacar a Israel al mismo tiempo que Siria fue denominado en código Operación Badr, en árabe significa luna llena, en honor a la batalla de Badr, en el que los musulmanes bajo Mahoma derrotaron a la tribu Quraysh de la Meca. La Dirección de Inteligencia Militar, abreviado como AMAN, del Departamento de Investigación de las Fuerzas de Defensa de Israel, fue responsable de formular las estimaciones de inteligencia israelí. Sus evaluaciones sobre la probabilidad de guerra se basaron en varios supuestos. En primer lugar, se supuso correctamente que Siria no iría a la guerra contra Israel a menos que Egipto hiciera lo mismo.
En segundo lugar, el departamento fue informado por Ashraf Marwan, el hijo político del expresidente Nasser, que era un agente de alto nivel del Mossad, que Egipto quería recuperar todo el Sinaí, pero no iba a ir a la guerra hasta que le fueran suministrados los cazabombarderos Mi-23 para neutralizar la fuerza aérea de Israel y los misiles Scud para ser utilizados contra ciudades israelíes como un elemento de disuasión contra los ataques israelíes contra la infraestructura egipcia. Dado que no habían recibido los Mi-23 y los misiles Scud solo habían llegado a Egipto desde Bulgaria a finales de agosto y que costaría 4 meses entrenar a los equipos de tierra egipcios, Amán pronosticó que la guerra con Egipto no era inminente. Esta suposición sobre los planes estratégicos de Egipto, conocida como el concepto, perjudicó fuertemente el pensamiento del departamento y lo llevó a desestimar otras advertencias de la guerra. A mediados de 1973 Amán estaba casi completamente al tanto de los planes de guerra árabes. Se sabía que los ejércitos egipcios segundo y tercero intentarían cruzar el canal de Suez y avanzar 10 kilómetros en el Sinaí, seguidos por divisiones blindadas que avanzarían hacia los pasos de Mitla y Hidi, y que las unidades navales y paracaidistas entonces intentarían capturar Sharm el-Sheikh. Amán también estaba al tanto de todos los detalles del plan de guerra sirio. Sin embargo, los analistas israelíes, después del concepto, no creían que los árabes estuvieran comprometidos a ir a la guerra. Los egipcios hicieron mucho por promover este concepto erróneo. Tanto los israelíes como los estadounidenses consideraron que la expulsión de los observadores militares soviéticos había reducido gravemente la eficacia del ejército egipcio. Los egipcios se aseguraron de que existiera un flujo continuo de información falsa sobre los problemas de mantenimiento y la falta de personal para operar el equipo más avanzado. Los egipcios realizaron repetidos informes engañosos sobre la falta de piezas de repuesto que también se dirigieron a los israelíes. Sadat se había comprometido durante tanto tiempo en la política suicida que sus amenazas de guerra frecuentes estaban siendo ignoradas por el mundo. En abril y mayo de 1973, la inteligencia israelí comenzó la captación de señales claras de las intenciones de Egipto para la guerra, reconociendo que tenía las divisiones y equipos necesarios para cruzar el canal de Suez y un paraguas de misiles para proteger a cualquier operación de cruce de un ataque aéreo. Sin embargo, el jefe de Amán, Eli Zeira, todavía estaba seguro de que la probabilidad de guerra era escasa. En mayo y agosto de 1973 el ejército egipcio llevó a cabo ejercicios militares cerca de la frontera y Ashraf Marwan erróneamente advirtió que Egipto y Siria podrían lanzar un ataque sorpresa el 15 de mayo. El ejército israelí se movilizó en respuesta a ambos ejercicios, con un costo considerable. Estos ejercicios eran para asegurar que los israelíes desestimaban los preparativos de guerra reales justo antes de que el ataque fuera lanzado como otro ejercicio. En la semana previa al Yom Kippur, el ejército egipcio organizó un ejercicio de entrenamiento de una semana junto al canal de Suez. La inteligencia israelí, detectando grandes movimientos de tropas hacia el canal, desestimó estos movimientos como meros ejercicios de entrenamiento. También se detectaron movimientos de las tropas sirias hacia la frontera, al igual que la cancelación de los permisos y una llamada de reservas en el ejército sirio. Se consideraron estas actividades desconcertantes, pero no una amenaza, porque Amán creía que no atacarían sin Egipto, y Egipto no atacaría hasta que llegara el armamento que quería. A pesar de esta creencia, Israel envió refuerzos a los altos del Golán. Estas fuerzas sirvieron para justificar las críticas durante los primeros días de la guerra. El 27 y 30 de septiembre, 2 lotes de reservistas fueron llamados por el ejército egipcio para participar en estos ejercicios. 2 días antes del estallido de la guerra, el 4 de octubre, el comando egipcio anunció públicamente la desmovilización parcial de los reservistas llamados durante el 27 de septiembre para calmar sospechas en el lado israelí. Alrededor de 20.000 soldados fueron desmovilizados y posteriormente a algunos de estos hombres se les dio permiso para realizar la Umra, peregrinación, a la Meca. Los informes mostraron también que se dieron instrucciones a los cadetes en colegios militares para reanudar sus cursos el 9 de octubre. El 1 de octubre un investigador de Amán, teniente Benjamín Simantov, presentó una evaluación en la que argumentaba que los despliegues y ejercicios egipcios a lo largo del canal de Suez parecían ser un camuflaje para una travesía real al canal. Simantov envió una evaluación más exhaustiva el 3 de octubre. Ambas fueron ignoradas por su superior. Según el general egipcio El Gamasi, por iniciativa del personal de operaciones, revisamos la situación in situ y desarrollamos un marco para la operación ofensiva planificada. Se estudiaron las características técnicas del canal de Suez, el flujo y la circulación de las mareas, la velocidad de las corrientes y de su dirección, las horas de oscuridad y de luz de la luna, las condiciones meteorológicas y las condiciones relacionadas en el Mediterráneo y el Mar Rojo. Además explicó diciendo, el sábado 6 de octubre de 1973, 10 de Ramadán de 1393, fue el día elegido para la opción de septiembre-octubre.
Las condiciones para una travesía eran buenas, era un día de ayuno en Israel, y la luna en ese día, 10 de Ramadán, brilló desde el atardecer hasta la medianoche. La guerra coincidió ese año con el mes musulmán del Ramadán, cuando muchos soldados musulmanes árabes también ayunan. Por otro lado, el hecho de que el ataque fue lanzado en Yom Kippur puede haber ayudado a Israel a reunir más fácilmente las reservas de sus hogares y sinagogas, porque las carreteras y líneas de comunicación fueron en gran parte abiertas y esto alivió la movilización y transporte de los militares. A pesar de negarse a participar, el rey Hussein de Jordania se había reunido con Sadat y Assad en Alejandría 2 semanas antes. Dadas las sospechas mutuas prevalecientes entre los líderes árabes, era poco probable que le hubieran dicho los planes de guerra específicos. Pero era probable que Sadat y Assad hubieran planteado la posibilidad de una guerra contra Israel en términos más generales para sentir la posibilidad de unirse a Jordania. En la noche del 25 de septiembre Hussein voló el secreto a teléfono Aviv para advertir a la primera ministra israelí Golda Meir de un ataque sirio inminente. Abrir comillas, ¿van a la guerra sin los egipcios? Preguntó la señora Meir. El rey dijo que no lo creía. Creo que los egipcios cooperarán, cerrar comillas. Esta advertencia fue ignorada, y Amán concluyó que el rey no le había dicho nada que no fuera ya conocido. Durante el mes de septiembre Israel recibió 11 advertencias de guerra de fuentes bien situadas. Sin embargo, el director general del Mossad Zvi Zamir siguió insistiendo en que la guerra no era una opción para los árabes, incluso después de la advertencia de Hussein. Zamir más tarde remarcó que simplemente no nos pareció que ellos fueran capaces de ir a la guerra. El día antes de la guerra, el general Ariel Sharon compartió fotografías aéreas y otros datos de inteligencia con Yehoshua Sawi, su oficial de inteligencia de división. El general Sharon se dio cuenta de que la concentración de las fuerzas egipcias a lo largo del canal había ido mucho más allá de lo observado durante los ejercicios de entrenamiento y que los egipcios habían acumulado todo su equipo de cruce a lo largo del canal. Luego llamó al general Shmuel Gonen, quien lo había reemplazado como jefe del Comando Sur, y expresó su certeza de que la guerra era inminente. El 4 y 5 de octubre la preocupación de Zamir creció a medida que se detectaron signos adicionales de un ataque inminente. Los asesores soviéticos y sus familias salieron de Egipto y Siria, los aviones de transporte cargados con equipo militar aterrizaron en El Cairo y Damasco, y fotografías aéreas revelaron que las concentraciones en Egipto y Siria de tanques, infantería y misiles AM estaban en un nivel sin precedentes. Según documentos desclasificados de la Comisión Agranat, el general de brigada Yisrael Lior, quien fue secretario/agregado militar de la primera ministra Golda Meir, afirmó que el Mossad sabía por Ashraf Marwan que un ataque iba a ocurrir bajo el disfraz de un ejercicio militar una semana antes de que ocurriera, pero el proceso de pasar la información a la oficina de la primera ministra había fallado. La información terminó con el asistente de jefe del Mossad Zvi Zamir, quien se la pasó a las 12:30 am del 5 de octubre. De acuerdo con la alegación, un Zamir desenfocado y aturdido agradeció al asesor la información y dijo que iba a pasarla a la oficina de la primera ministra en la mañana. En la noche del 5 al 6 de octubre, Zamir personalmente fue a Europa para reunirse con Marwan a medianoche. Marwan le informó de que un ataque sirio-egipcio conjunto era inminente. Sin embargo, Marwan dijo erróneamente a Zamir que el ataque se llevaría a cabo al atardecer. Fue esta advertencia, en particular, junto con el gran número de otras advertencias, lo que finalmente incitó el alto mando israelí a pasar a la acción. Apenas unas horas antes de que comenzara el ataque, las órdenes salieron para una llamada parcial a filas de los reservistas israelíes. El ataque de las fuerzas egipcias y sirias tomó a Estados Unidos por sorpresa. De acuerdo con el futuro director de la CIA y el secretario de Defensa, Robert Gates, estaba informando a un negociador de armas de Estados Unidos sobre la improbabilidad de un conflicto armado en la región cuando se enteró de la noticia del estallido de la guerra en la radio. Por otro lado, la KGB se enteró del ataque de antemano, probablemente a partir de sus fuentes de inteligencia en Egipto. La estrategia israelí había estado basada en su mayor parte en el precepto de que si la guerra era inminente, Israel debía lanzar un ataque preventivo. Se suponía que los servicios de inteligencia de Israel podrían dar, en el peor de los casos, un aviso con 48 horas de antelación sobre un ataque árabe. La primera ministra Golda Meir, el ministro de Defensa Moshe Dayan y el jefe del Estado Mayor David Elazar se reunieron a las 8:05 am del día de Yom Kippur, 6 horas antes de que la guerra comenzara. Dayan abrió la reunión con el argumento de que la guerra no era una certeza. Elazar luego presentó su argumento a favor de un ataque preventivo contra los aeródromos de Siria al mediodía, a los misiles sirios a las 3 p.m. y las fuerzas de tierra de Siria a las 5 p.m. Cuando se hicieron las presentaciones, la primera ministra estuvo encerrada en la incertidumbre por unos instantes, pero luego llegó a una decisión clara. No habría ningún ataque preventivo. Israel podría estar necesitando la ayuda estadounidense muy pronto y era imperativo que no fuera culpado por iniciar la guerra.
Si atacamos primero, no vamos a obtener ayuda de nadie, dijo. Antes de la guerra, Kissinger y Nixon advirtieron constantemente a Meir que no debía ser responsable de iniciar una guerra en Oriente Medio. El 6 de octubre de 1973, día del inicio de la guerra, Kissinger dijo a Israel que no realizara un ataque preventivo, y Meir le confirmó que Israel no lo haría. Otros países desarrollados más dependientes del petróleo de la OPEP tomaron con más seriedad la amenaza de un embargo de petróleo y el boicot comercial árabe, y habían dejado de suministrar municiones a Israel. Como resultado, Israel era totalmente dependiente de los Estados Unidos para el reabastecimiento militar y especialmente sensible a cualquier cosa que pudiera poner en peligro esa relación. Después de que Meir tomara su decisión, a las 10:15 am se reunió con el embajador estadounidense Kenneth Keating con el fin de informar a Estados Unidos de que Israel no tenía la intención de iniciar una guerra preventiva y pidió que los esfuerzos de Estados Unidos fueran orientados a la prevención de la posibilidad de una guerra. Un telegrama electrónico con el informe de Keating de la reunión fue enviado a Estados Unidos a las 16:33 GMT, 18:33, hora local. Un mensaje llegó más tarde al secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, quien dijo: «No nos adelantemos». Al mismo tiempo, Kissinger también instó a los soviéticos a utilizar su influencia con Egipto para evitar la guerra, con el mensaje de la falta del derecho preferente de compra de Israel, y enviaron mensajes a otros gobiernos árabes para conseguir su ayuda en el lado de la moderación. Estos esfuerzos tardíos fueron inútiles. Según Henry Kissinger, si Israel hubiera atacado primero, no habría recibido ni un clavo. David El-Azhar propuso una movilización de toda la Fuerza Aérea y 4 divisiones blindadas, un total de entre 100.000 y 120.000 soldados. Mientras que Dayan favoreció una movilización de la Fuerza Aérea y 2 divisiones blindadas, un total de alrededor de 70.000 tropas. Meir optó por la propuesta de El-Azhar.